¿Pero es realmente el descubrimiento de Raymond Weil la necrópolis real? Analicemos las evidencias a favor y en contra. 1. Falta de memoria histórica. Si este fuera realmente el lugar de entierro de los reyes de Judá, ¿cómo pudo ser olvidado tan fácilmente? ¿Por qué no hay más referencias a él en los registros históricos posteriores? Pero la historia de Jerusalén es compleja. El conocimiento no se perdió durante el exilio babilónico ni tras las destrucciones del primer y segundo templo. Los sabios judíos conocían su ubicación justo antes de la revuelta de Bar Kokhba, pero la revuelta trajo genocidio, destrucción y la prohibición de los judíos de habitar en Jerusalén. Parece que la ubicación exacta se perdió entonces y definitivamente durante la época bizantina, debido a la escasa presencia judía. La antigua población judía fue sustituida por población extranjera y eso hizo que el lugar se olvidara. Y la devoción de los peregrinos cristianos que querían saber dónde estaba la tumba hizo que reapareciera en el lugar equivocado. 2. Ausencia de pruebas. No se han encontrado artefactos, huesos ni restos humanos que confirmen que estas estructuras fueron utilizadas como tumbas. Pero esto no es sorprendente. El saqueo de tumbas era común. El sitio tuvo usos secundarios posteriores que pudieron alterar o destruir los restos originales. Y hubo una explotación intensiva de la zona como cantera, dañando las estructuras. Más aún, las cisternas requieren como mantenimiento limpieza anual, lo que las dejaría vacías de restos. 3. Los principales hallazgos corresponden a la época del Segundo Templo. En el túnel inferior de T1 se descubrieron rastros de un mortero negruzco grisáceo cerca de las ranuras en las paredes laterales. Los nichos triangulares tallados en la pared, probablemente diseñados para sostener lámparas de aceite, también datan del periodo del Segundo Templo. Es evidente que T1 sufrió alteraciones significativas con el tiempo, probablemente en múltiples ocasiones. Estas modificaciones indican renovaciones posteriores en lugar de reflejar la función original de la estructura. T2, de hecho, ha conservado mejor su diseño original. Weil mismo sugirió que estas estructuras pudieron ser reutilizadas para la sinagoga de Teodotos. Hay casos similares en tumbas del primer templo que sirven como sótanos en casas de Silwán. Sobre la hipótesis de que eran cisternas, la forma original del sitio no concuerda con el diseño típico de cisternas. Las cisternas no se construyen con aberturas en la parte inferior, y aunque existen cisternas en forma de túnel del segundo templo, suelen ser más pequeñas y con paredes superiores revestidas de mampostería. El mortero en T1 indica modificaciones posteriores, pero incluso si T1 y T2 fueron reutilizadas como cisternas, esto no invalida su posible uso original como tumbas. Pero el principal argumento en contra de la identificación de las tumbas de Weil es su diferencia con otras tumbas del primer templo en Jerusalén, como las de Silwán, Ketef Hinnom o la École Biblique. El diseño general de las tumbas de Weil es muy distinto. La calidad del tallado en piedra es notablemente inferior. Faltan elementos arquitectónicos sofisticados característicos de las tumbas reales de la época, como repositorios óseos, techos a dos aguas, reposacabezas con estilo de Hazor, muros y puertas tallados con marcos, molduras y cornisas decorativas. Si la nobleza de Judá fue enterrada en tumbas finamente elaboradas, ¿por qué los fundadores de la dinastía descansarían en estos túneles rudimentarios? Pero esta comparación es cronológicamente inconsistente. Las estructuras de Weil datan de los siglos X-IX antes de la Era Común, mientras que los ejemplos citados son de 200 años más adelante. Y el Raf Akiva puso énfasis en el hecho de que las tumbas tenían túneles que conducían la impureza al Valle del Cedrón. Cabe considerar que esa podría ser la finalidad del diseño tan alargado de dichas cavidades. Las tumbas reales y de élite de la Edad de Hierro temprana y la Edad de Bronce tardía ofrecen comparaciones más adecuadas. Pero dado que este es el principal argumento en contra, se requiere una explicación más profunda. El inicio de la monarquía de Israel fue un periodo de transición, de un estilo de vida seminómada a la urbanización. Tanto David como Salomón necesitaron la ayuda de su amigo el rey Hiram de Tiro para construir sus palacios. Esta dependencia de la asistencia externa probablemente influyó en la modestia de las tumbas reales tempranas. Sería de esperar que las grandes construcciones de ambos reyes fueran construidas con estilo fenicio. Hiram proveyó de madera de cedro y artesanos para el palacio de David, y para el templo y el palacio de Salomón hubo un acuerdo para madera y trabajadores con Hiram Abi, el artesano para el bronce. Los tiempos de David y Salomón marcaron un periodo de cambios civilizacionales, coincidiendo con el fin de la era de bronce y el inicio de la era de hierro. En lugar de comparar sus tumbas con las de una era posterior, ¿no sería más apropiado hacerlo con tumbas de la era de bronce y su final, y si es posible, con tumbas de la realeza fenicia?
Los ejemplos que tenemos son espectaculares. En Ebla, Siria, tenemos 2 tumbas reales de la Edad de Bronce Media de alrededor del 1800 a.C. de la Era Común. Están excavadas en la roca bajo un palacio con cámaras asimétricas y rudimentarias. Su identificación como tumbas reales se basa en su ubicación y en los ajuares funerarios encontrados en su interior. También en Siria, en Ugarit, pero un poco más tarde, en la Edad del Bronce tardía, se encontró otra tumba debajo del Palacio Real, con una sola cámara construida con sillares, una bóveda en ménsula y un acceso escalonado. Y aquí en Israel, en Hatzor, se han encontrado tumbas del mismo estilo de la Edad del Bronce Medio, y otra de la Edad del Bronce tardía, datada en el 1350 antes de la Era Común, llamada Cueva Funeraria 8144, que era un túnel excavado en la roca cerca de una estructura elitista. Se accedía a ella a través de un pozo y un conjunto de 4 escalones, lo cual es otro detalle sorprendentemente similar a las tumbas T1 y T2 de Weil. Y finalmente, Biblos. La tumba de Ahiram, alrededor del siglo XI antes de la Era Común. Ahiram fue contemporáneo de David, quien, recordemos, solicitó la ayuda de otro rey fenicio, Hiram de Tiro, para construir su palacio. El lugar de descanso final de Ahiram fue encontrado después de un deslizamiento de tierra en los acantilados que rodean Biblos, Líbano, a finales de 1923, revelando varias tumbas reales. Tenía 10 metros de profundidad, estaba tallada en piedra caliza y se accedía a ella a través de un estrecho pozo que conducía a una cámara irregular de apenas 8 metros de largo por 4 de ancho. Dentro de esta tosca cripta, 3 sarcófagos de piedra yacían apiñados, cada uno de 2,4 metros de longitud. 2 eran simples y anónimos, pero el tercero llevaba las marcas de la realeza, el sarcófago de Ahiram. Un sarcófago hecho por Itto Baal, hijo de Ahiram, rey de Biblos. Este es el texto fenicio sustancial más antiguo que conocemos, pero la tumba en sí no refleja tal grandeza. Sus muros son toscos y sus proporciones modestas. Tan solo los tesoros en su interior y su ubicación en el cementerio real de Biblos revelan su propósito regio. La paradoja de la realeza temprana en el Levante es su modestia. Los contemporáneos de Ahiram en la ciudad de David, al igual que la realeza y la élite desde la Edad de Bronce hasta la Edad de Hierro temprana, construyeron tumbas arquitectónicamente simples, donde su autoridad y estatus se inferían a través del contexto, los bienes funerarios, las inscripciones, los nombres perdurables y la ubicación de los entierros, más que por una arquitectura grandiosa o monumental. Sin embargo, estas características se habrían perdido en las tumbas de Weil debido al saqueo y la erosión. El verdadero monumento no era la tumba en sí, sino el legado del nombre que albergaba. Las tumbas judaitas posteriores, los ejemplos ornamentados de la Edad de Hierro tardía en Jerusalén, reflejan la riqueza y ambición maduras del reino con influencias de otras civilizaciones. Pero aplicar este estándar posterior a periodos anteriores es anacrónico. Las tumbas de Weil se alinean con la simplicidad de los entierros reales de la era davídica y de otros del cercano Oriente anterior, especialmente con el estilo fenicio coetáneo. Los críticos que rechazan T1 y T2 comparándolas con las tumbas del periodo tardío del primer templo podrían estar pasando por alto esta desconexión cronológica y tipológica fundamental. Si estas estructuras fueron realmente tumbas, son excepcionalmente únicas. A diferencia de la mayoría de los sitios funerarios de la época, parecen haber sido diseñadas para un solo individuo, una distinción que las separa de inmediato. Sus grandes dimensiones y la extensa cantera necesaria sugieren un esfuerzo deliberado, lo que insinúa que podrían haber sido destinadas para una figura importante o una dinastía. Durante décadas, la identificación de Raymond Weil fue ampliamente aceptada. Los primeros arqueólogos encontraron razones convincentes para apoyarla, pero en años más recientes el cinismo y el escepticismo han ganado terreno. ¿Ha sido este cambio impulsado por nuevas pruebas o simplemente por tendencias académicas que favorecen la reinterpretación sobre la tradición? Desde los años 60, los minimalistas sembraron la duda sobre David y Salomón y sobre el reino unificado por falta de pruebas, no por pruebas en contra. Pero cada nuevo descubrimiento indica lo contrario. El argumento geográfico a favor de este sitio sigue siendo sorprendentemente fuerte. Los textos bíblicos indican que la necrópolis real estaba dentro de la ciudad de David, un área pequeña de tan solo 4,8 hectáreas. El texto bíblico mismo especifica esta ubicación e implica su estilo real fenicio. El Rafa Akiva nos dice que estaban dentro de la ciudad pero con túneles hacia el Valle del Cedrón.
A pesar de las excavaciones exhaustivas, no se han descubierto otros candidatos para las tumbas de la realeza de Judá dentro de este espacio limitado, aunque es cierto que pudieran haber sido totalmente desmanteladas con las canteras de épocas posteriores. Si estas estructuras son realmente tumbas, como creen Mazar y Ussishkin, ¿qué más podrían ser sino la largamente perdida necrópolis real de los reyes de Jerusalén? Posee un pedazo de historia bíblica. Lleva contigo la bendición sacerdotal, el texto bíblico más antiguo jamás descubierto, directo desde la ciudad de David. Cada compra de sus productos únicos apoya directamente las excavaciones y descubrimientos arqueológicos bíblicos en la cuna de Jerusalén. Visita store.cityofdavid.org.il y usa mi código CODG1001 para obtener tu descuento y ayudar a desenterrar la historia bíblica.